Saludos y continuamos. En esta ocasión estaremos realizando lo que es la jerarquía de operaciones. Bien, antes que nada es muy importante saber qué pasa con la jerarquía de operaciones. En las matemáticas, cuando tenemos algunas expresiones, siempre debemos de resolver de la siguiente manera. Aparecen los paréntesis, las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, las raíces, las potencias, pero si no sabemos cómo resolver o cuál es el que se resuelve primero, entonces vamos a tener un resultado equivocado. Entonces, la jerarquía de las operaciones en matemáticas es de la siguiente manera. Tal como lo muestra el gráfico, tenemos que empezar resolviendo los corchetes y los paréntesis. Y una vez que ya tenemos los resultados de corchetes y paréntesis, continuamos con potencias y raíces. Así, a su vez, teniendo ya resuelto lo que son las potencias y las raíces, pasamos a lo que son multiplicaciones y divisiones. Y por último, se tiene que resolver las sumas y las restas. ¿Sale? Entonces, ojo con esto, comenzaremos resolviendo si las hay, porque también puede ser que alguna de ellas no esté presente, pero siempre vamos a resolver de la siguiente manera. Primero todo lo que está entre los paréntesis o corchetes, después las potencias y las raíces, seguido por multiplicaciones y divisiones, si es que las hay o no las hay, y al final las sumas y las restas. ¿Sale? Entonces vamos a hacer rápidamente un ejemplo para ver cómo es que se resuelve. Tenemos la siguiente expresión. Tenemos 2 por 5 menos 3 por 32 más 5 por 23 que, bueno, en realidad aquí por cuestiones de por cuestiones del programa, no son 32, perdón, es 3 al cubo. De hecho, aquí déjenme ponerlo como realmente es. Perdón, aquí es 3 al cuadrado. No es 32, es 3 al cuadrado. Y aquí es 2 al cubo. 2 al cubo. Entonces, sería más o menos así. Estas serían las potencias. Disculpen ahí el error de dedo. Pero, bueno, vamos a ver de qué manera se puede estar resolviendo esta expresión. Primero tenemos que acomodar los paréntesis, porque si se dan cuenta, en la parte superior no aparecen los paréntesis. Entonces, puede ser que existan, puede ser que no existan los paréntesis. En el caso, como en este ejemplo, que no existen los paréntesis, tenemos nosotros que ponerlos de manera adecuada. Entonces quedamos que lo primero que tiene jerarquía son los paréntesis, pero si no hay, vamos a agregarlos. Después continuamos con las potencias. En este caso, la primer potencia que observamos aquí es 3 al cuadrado. Aquí 3 al cuadrado. Por lo tanto, es lo primero que tengo que resolver o ponerle su paréntesis. Casi siempre viene de esta manera, como 3 o en este caso cualquier número x elevado a la potencia, aparece como una n. Entonces, aquí está representado la primer potencia. La segunda que encontramos es este de 2 al cubo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerle su paréntesis. Tenemos aquí 2 elevado al cubo. Seguimos con los paréntesis. Ya después de las potencias y raíces, que en este caso no hay raíz, dice que se tiene que seguir resolviendo con multiplicaciones. Vamos a ver quién tiene el símbolo de multiplicación, que en este caso es 2 por 5. Por eso lleva su paréntesis esta operación, que es una multiplicación. Después tenemos la multiplicación del 3 al cuadrado,
por 3. Es por eso que aquí lleva el paréntesis. 3 por 3 al cuadrado. Entonces, primero resolveríamos lo que es la potencia y después lo multiplicaríamos por 3, porque es una multiplicación. Después aparece el símbolo más, y empezamos. Aquí, ojo con lo siguiente, acuérdense, igual que en este caso anterior. Primero pusimos el paréntesis para elevar al cubo, 2 al cubo, y una vez que se eleva sigue la multiplicación. Entonces es 2 al cubo por 5. Una vez que resolvemos esta operación, que es la multiplicación, continuamos entonces con la división. Entonces, primero tendríamos que resolver esta parte y todo sobre 4. ¿Sale? Siguiendo, ojo, lo que es la jerarquía de las operaciones. Empezamos con la potencia. Entonces tenemos 2 al cubo. Luego multiplicación, que lo primero que está multiplicando es aquí por 5. Y una vez que tenga resuelto todo esto, en jerarquía sigue la división, entonces entre 4. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con esto, dónde poner los paréntesis, porque de repente podemos llegar a tener ahí algún error. Y continuamos. Lo primero que se resuelve entonces es las potencias. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Aquí ya tenemos resuelta la potencia. Nos vamos con la siguiente potencia, que es 2 al cubo. Son 2 por 2 por 2. Nos da 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Ya tenemos aquí resuelta la potencia. Yo recomiendo que conforme vayan resolviendo, vayan escribiendo la expresión. O sea, realmente ustedes vayan siguiendo o apuntando todo lo que todo lo demás, aunque resuelvan poco a poco. ¿Para qué? Para que se vayan dando cuenta exactamente cómo es que se van dando los resultados. Ya tenemos aquí lo que son las potencias, seguimos con las multiplicaciones. Vamos viendo. Tenemos lo que es, bueno, aquí se repitió, perdón. Ahora sí, resolvemos. Vamos a resolver 2 por 5, 10, menos 3 por 9, 27. Resuelvo esta multiplicación, 5 por 8, 40, sobre 4. Fíjense cómo trato de no resolver todo al mismo tiempo para que vaya viendo el proceso y al final se vaya sacando un poquito mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? 10 menos 27 más 10, 40 sobre 4 serían 10, y tenemos que el resultado serían menos 7. Tenemos 10 más 10 son 20, menos estos 27, nos queda como resultado menos 7. Entonces es de suma importancia ver cómo empezar a resolver de acuerdo a la jerarquía de los paréntesis, ¿sale? Jerarquía, perdón, de las operaciones, no solo los paréntesis, sino todo lo demás. Bien, pues ahora sí vamos a hacer el siguiente ejercicio. Igual es tiempo de que pauses el video 1 o 2 minutos, 3 o los minutos que sean necesarios para que puedas resolver el siguiente ejercicio. ¿Sale? Páusalo y nos vemos ahorita en un minuto más. Ok, pudiste resolver el ejercicio, y si no, vamos viendo cómo poderlo resolver, porque de repente podemos ver una expresión muy compleja, pero solamente tenemos que ir separando poco a poco
ir resolviendo de acuerdo a la jerarquía de las operaciones, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con esa situación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver las potencias, que en este caso la única potencia que teníamos era 3 al cuadrado, ¿sale? Entonces tenemos 3 al cuadrado, nos da como resultado 9. Y todo lo demás pasa exactamente igual. Observen cómo en la expresión tenemos aquí más 45 sobre 7 y luego no viene el símbolo de por, pero sabemos que cuando existe un paréntesis se tiene que multiplicar. Es el mismo caso de aquí al principio. O sea, está entre paréntesis 5 menos 3. Luego por, aunque no vean aquí el símbolo de por, cuando hay un paréntesis y un número posterior o previamente se tiene que hacer la multiplicación por dicho número, ¿sale? Por ejemplo aquí trae 14 entre paréntesis, 14, no se ve ningún símbolo, pero después trae el número 9, entonces hay que hacer esta multiplicación y también hay que hacer la multiplicación del resultado todavía por 45 sobre 7, que es la fracción que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, primero resolvimos la potencia. 3 por 3, 9. Ya está, ¿sale? Y continuamos. Ojo, aquí les puse el corchete para observar que pueden tener varios paréntesis y para darle una jerarquía o para darle una mejor vista y no confundirse con resolver qué se resuelve primero, qué se resuelve después, o por qué hay muchas veces paréntesis que abren y otros que cierran. Bueno, lo podemos hacer también aquí con corchetes para que se pueda ver la diferencia. ¿Sale? Entonces, continuamos. Lo siguiente sería hacer la multiplicación. Voy a multiplicar primero los números enteros, que en este caso serían 14 por 9 y me da como resultado 126, ¿sale? Ojo, 126 todavía tiene paréntesis, quiere decir que tenemos que hacer entonces la multiplicación con la fracción 45 sobre 7, ¿sale? Entonces, ese es lo primero que tenemos que resolver dentro de esta operación, que en realidad es 45 sobre 7 por 126. Recuerden, aquí es bien importante que tengan en consideración lo siguiente. Cuando es una multiplicación de fracciones, se tiene que hacer de manera directa. Empezamos con 45 por 126. 45 por 126 nos da como resultado 5670. Hacemos lo mismo con el denominador. 7 por 1 nos da como resultado 7. Entonces, mucho cuidado con las multiplicaciones, ¿sale? Se hace de manera directa. Bien, entonces, una vez que ya tenemos el resultado, que en este caso sería 5670 sobre 7, si hacemos la división, nos da como resultado 810, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir esta multiplicación dentro de la que ya estábamos realizando. Si se dan cuenta, es bueno ir realizando por partes para poder ir sacando los resultados. En este caso, pues nos da ya sustituyendo después de esa multiplicación, nos da 810. ¿Sale? Ya solamente tenemos que resolver las sumas y restas. Entonces 20 menos 12 nos dan 8 más 810 menos 12 y en total nos da como resultado 806. ¿Sale? Serían 8 más 810, serían 818 menos 12, 806. Y es así como se tiene que resolver de acuerdo a la jerarquía de operaciones. ¿Sale? Es bien importante que
no te vayas a confundir, acuérdate nuevamente y como repaso, lo que tenemos que resolver primero es los corchetes y los paréntesis. Después, una vez que se resuelven corchetes y paréntesis, las potencias y las raíces, después multiplicaciones y divisiones y al final sumas y restas. ¿Sale? Entonces sigue practicando. Espero que este video te ayude, sea de ejemplo para que puedas estar realizando lo que son las operaciones o la jerarquía de operaciones de cualquier expresión, por muy compleja que se vea. Si nosotros sabemos identificar dónde van los paréntesis y qué se resuelve primero, esto nos va a ayudar. ¿Sale? Entonces continuamos con lo que es la proporcionalidad, ya sea directa, inversa y porcentaje. Vamos viendo cada una de estas. Empezamos entonces que básicamente es una de las ideas principales de las matemáticas, lo que es la proporcionalidad. En realidad, la mayoría de las actividades matemáticas de la vida cotidiana están basadas en este concepto, por ser el más sencillo de utilizar. De entrada, por ejemplo, si nos hacemos las siguientes preguntas, 5 piezas cuestan 5 veces de lo que una pieza. Quiere decir entonces que si tú sabes el costo de una de las piezas, vas a saber cuánto es el costo de 5 de ellas. Puesto que pues si cuesta por ejemplo 10 pesos, pues sabemos que si tiene 5, tendríamos que hacer precisamente esa operación, ¿no? Eh, otra de las preguntas, por ejemplo, si en un salón de clases del grupo A hay 15 niñas y 20 niños, y en el otro grupo, en el F, por ejemplo, hay 18 niñas y 24 niños, podemos ver que tanto para niñas como para niños tenemos la misma proporción. Es decir, si se dan cuenta, de 15 niñas brinca a 18 niñas, tenemos entonces una proporción de 3. Y de 20 niños a 24 niños tenemos la proporción de 4. Entonces, hay que estar observando cómo es que cambia esta proporción. Otra de las preguntas, por ejemplo, si 12 naranjas cuestan 20 pesos, ¿cuánto costarán 24 naranjas? En este caso es el doble. Por eso, si cuesta 20 pesos y luego 24 es el doble, indudablemente tendrá un costo de 40 pesos. Asimismo, si fuese la mitad, si en vez de tener 12 naranjas o comprar 12 naranjas, compras solamente 6, entonces va a costar la mitad de esos 20 pesos que gastaste por 12 naranjas. Si solamente son 6 la mitad, entonces gastarías únicamente 10 pesos. Hay que tener mucho cuidado en este sentido porque de repente podemos llegar a caer en algún error, ¿no? Como coloquialmente se había escuchado por ahí en el chiste de los de Pepito. Dice, tenían Pepito 10 canicas y llegan 5 amigos, ¿cuántas canicas le corresponde a cada uno de los amigos? Entonces, por ahí la gran mayoría de repente puede pensar que 2 canicas para cada quien. Pero si llega Pepito, o sea, si llegan 5 amigos de Pepito, más Pepito son 6, no les puede tocar de a 2 canicas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la cuestión de la proporción. Bien, ejercicio dice, establece la relación entre las cantidades, coloca una X según corresponda, de acuerdo a cada pregunta en los enunciados. ¿Sale? Vamos viendo cuál es la pregunta y la respuesta correcta. Dice, si el precio de un artículo, cualquier artículo, si el precio de un artículo, un producto, siempre se mantiene constante, es decir, no cambia, ¿qué va a pasar si tú adquieres o compras más productos? ¿Qué va a pasar con la cantidad?
pues indudablemente si uno te cuesta 10 y sigues comprando, por ejemplo, compras 7, pues ahora te van a costar 70. Por lo tanto, será mayor. ¿Sale? ¿Qué pasa entonces con la cantidad a pagar? Pues va a ser mayor. Mientras más productos, más vas a pagar. Número 2 dice, si disminuye el número de trabajadores para realizar una actividad, el tiempo para concluirla será, es decir, por ejemplo, si entre 20 alumnos se ponen a limpiar la escuela y esos 20 alumnos se tardan 1 hora, ¿qué va a pasar si disminuye el número de alumnos? En vez de ser 20 alumnos y tardar 1 hora, ahora solamente estarán trabajando 10 alumnos. Es decir, la mitad de los que empezaron a trabajar. Entonces es probable que se tarden el doble de tiempo. Por lo tanto, el tiempo para concluir la actividad será mayor. Si aumenta el porcentaje de interés en un préstamo, la cantidad total a pagar será, pues indudablemente si te están aumentando los intereses, tiene que aumentar también la cantidad a pagar. Por lo tanto, será mayor. ¿Qué pasa si aumenta la velocidad del vehículo que transporta a tu escuela? El tiempo de recorrido será, o sea, si el autobús o el vehículo en el que tú vas a la escuela, el del transporte, aumenta la velocidad, es decir, si va más rápido, ¿qué va a pasar con el tiempo del recorrido? ¿Será mayor? Pues no, en este caso es menor, porque va más rápido el vehículo, por lo tanto haces menos tiempo. Y por último, si aumentas el tiempo de estudio y dedicación a tus clases, pues la calificación será, bueno, en teoría debería de ser mayor, pero de repente se distraen un poco los alumnos o hacen como que estudian y les va mal, ¿verdad? Pero en teoría, si aumentas el tiempo de estudio, en realidad deberías, en ese sentido, también tener una mayor calificación. ¿Sale? Entonces, solamente hay que tener cuidado para ver si aumenta o disminuye de acuerdo a lo que se está preguntando. Bien, entonces la proporcionalidad, ¿cómo se les llama a las relaciones entre cantidades que cuando al aumentar o disminuir una, la otra también aumenta o disminuye correspondientemente de forma proporcional? Es decir, si tú estás aumentando los productos, el costo también va a aumentar. Ambos están aumentando. Por lo tanto, tienen un tipo de proporcionalidad directa. ¿Sale? Y viceversa. Por ejemplo, si empiezas a disminuir los productos a comprar, también el costo va a empezar a disminuir porque no vas a tener que pagar por esos productos. Entonces, de ambos lados, o aumenta o disminuye. Y ahí es cuando tenemos una proporcionalidad directa. ¿Sale? Entonces, puede empezar a aumentar el número de artículos y también va a aumentar el número de el costo a pagar. ¿Sale? Artículos aumenta, costo aumenta. Artículos disminuye. Si los artículos disminuyen, ¿qué va a pasar con el costo? También va a disminuir, también va a bajar. ¿Sale? Esta es la proporcionalidad directa. Cuando las dos aumentan o cuando las dos disminuyen. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, entonces, ¿cómo se les llama a las relaciones entre cantidades que cuando una aumenta, la otra disminuye? Aquí es al contrario. Cuando una va aumentando,
la otra va disminuyendo. Y al revés, cuando una empieza a disminuir, la otra empieza a aumentar. En este caso, entonces, es una proporcionalidad inversa. ¿Sale? Que en este sentido, y como lo habíamos puesto en el ejemplo anterior, en este sentido, puede, por ejemplo, empezar a subir. ¿Y cómo se debe de comportar la otra? Tiene que empezar a bajar. Así. ¿Sale? Por ejemplo, cuando tú empiezas a pagar más intereses, cuando tú empiezas a pagar más intereses o abonarle, mejor dicho, abonarle a tus intereses, ¿qué va a pasar con tu deuda? Tiene que disminuir. Si tú das más capital para tu adeudo, si empiezas a dar más capital para tu adeudo, los intereses al final tienen que empezar a disminuir. ¿Sale? Y viceversa, porque también puede empezar a disminuir mientras que la otra parte empieza a aumentar. ¿Sale? Si se dan cuenta, aquí está el contrario. Por eso es una proporcionalidad inversa. ¿Sale? Más adelante veremos un ejemplo de esto. Dice, completa los siguientes espacios o los espacios faltantes, ¿no? Tenemos estos ejercicios que nos presenta lo que es el manual. Tenemos tiempo de trabajo constante de 3 horas. Tiempo de trabajo constante de 3 horas. Tenemos el número de personas, 1, 2, 4 y 8. Y también el número de kilogramos de basura que dependiendo cada número de personas, se empieza a recolectar. ¿Sale? Entonces, lo primero que debemos de analizar es que 2 personas, o sea, 2 personas, 2 gentes, recolectan 1,5 kilos de basura. Si 2 gentes están recolectando 1,5 kilos, entonces 4 gentes, que es el doble, recolectará 3 kilos. ¿Sale? Entonces, ojo con esto. Empezamos. Una persona, ¿cuántos kilogramos de basura tiene o puede recoger? Si 2 personas recoge 1,5 kilos, una persona, ¿cuánto debería de poder recolectar? La mitad. Ojo, 0,75. ¿Sale? Está en kilogramos. Observen y analicen que cuando les pidan la información en kilogramos, la pongan en gramos, en kilogramos, perdón. Porque si lo ponen como 750 gramos, pudiera ser que por no estar en la misma unidad de medida, puede ser que esté mal. Entonces, aquí lo piden kilogramos, sería 0,75. ¿Sale? Si 4 personas alcanzan a recolectar 3 kilos, entonces 8 personas, que es el doble, alcanzará a recolectar el doble. Si se dan cuenta, aquí, o más bien desde aquí ya tenemos que empezar a observar. Por ejemplo, si aumenta el número de personas, aquí, mientras más va aumentando el número de personas, aumenta el número de personas, también empieza a aumentar los kilogramos de basura que recolectan. Nada más hay que analizar esa parte. ¿Sale? Luego, en la tabla 2, ¿qué pasa en la tabla 2 con los kilogramos de basura? Que ya sabemos que es constante, 3 kilogramos. ¿Qué pasa si tenemos igual 1, 2, 4 y 8 gentes? Pero el tiempo de trabajo, ¿cómo es que se va a comportar? Por ejemplo, 2 gentes, solamente 2 gentes, en tiempo de trabajo lo hacen en 6 horas. ¿Sale?
Pero si te ayudan otras dos gentes, el mismo trabajo lo van a poder realizar por la mitad del tiempo. Entonces, si dos gentes tardan 6 horas, cuatro gentes, que es el doble, tardará la mitad de tiempo. ¿Por qué? Porque son más manos que pueden ayudar y más rápido pueden terminar el trabajo. Por lo tanto, cuatro gentes se tarda 3 horas. ¿Qué va a pasar entonces con 8 gentes o 8 personas? ¿Qué va a pasar en ese sentido? Tiene que tardar mucho menos porque hay más gente ayudando. Pero bueno, vamos a empezar. Una persona, una sola persona, se va a tardar más. ¿Por qué? Porque lo va a hacer solito y tiene que hacer el mismo trabajo. En realidad, una sola persona tardaría 12 horas. Dos personas, es decir, la mitad del tiempo porque ya se están ayudando, entonces van a tardar 6 horas. Cuatro personas, 3 horas y 8 personas, pues va a ser mucho más rápido el trabajo. En hora y media van a terminar. Entonces, ¿cómo se empezó a comportar en este sentido lo que es la proporción o la proporcionalidad? Mientras más personas apoyen o trabajen, menos es el tiempo que se van a tardar. ¿Sale? Hay que analizar esta situación para ver cuál es el tipo de proporción. Entonces, en la primera tabla, muy correctamente, tenemos una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque ambos aumentan. Y en la segunda tabla tenemos una proporcionalidad inversa, porque mientras más aumentan las personas, disminuye el tiempo para poder terminar la actividad. ¿Sale? Entonces, así es como identificamos lo que es proporcionalidad directa e inversa. Vamos a ver entonces ahora el porcentaje. Dice población total 10,000 habitantes y tenemos ahí el número de personas para ver exactamente cómo se está comportando en cada uno de esos aspectos, ¿no? 10,000 habitantes es el 100%. Entonces, para poder sacar porcentajes de entrada, tenemos que ayudarnos de la famosísima regla de 3. La regla de 3 más o menos va así. Dice 10,000 es el 100%. Déjenme poner aquí la pluma. Entonces, 100. ¿A cuánto porcentaje corresponde? Estamos hablando en porcentaje, ¿sale? Entonces, todo va a ser en relación a porcentaje. ¿Por qué? Porque de repente por ahí en algunos temas, por ejemplo de estadística, se dice que el 100% es la unidad, es 1, y un 90% es el punto 9. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido para no llegar a equivocarnos, ¿no? ¿Cómo era la regla de 3? Entonces se multiplicaba cruzado y luego se dividía. Aquí, ¿cuáles son los números que están cruzados? 100 por el 100%, 100 por el 100%, 100 por 100, y luego el resultado lo vamos a dividir entre 10,000. ¿Sale? Entonces, esa era la regla de 3. Imagínense que este es un entre. Y se saca de esa manera. Vamos a apoyarnos de la calculadora para ver exactamente cuáles son los resultados. Si hacemos entonces 100 por 100 nos dan 10,000. Entre 100 por 100 entre 10,000. Otra vez entre 10,000. 1, 2, 3. Nos va a dar como resultado 1. Por lo tanto, en 100 habitantes o el número de personas en 100 sería el 1%. Vamos a ver, ¿cuánto sería el 80? Aquí lo único que cambia es el número.
Aquí pusimos 100, pero si queremos saber el 80 sería 80. Aquí 80 por 100. 80 por 100. Ahí está. Y el resultado entre 10,000. Entre 10,000. Punto 8. ¿Sale? Y así sucesivamente para ir sacando cada uno de ellos. De hecho, lo pudimos haber sacado aquí a lógica. Por ejemplo, dice que 40 personas es 0.4, 80 que es el doble, indudablemente va a ser 0.8, que fue lo que sacamos con la calculadora, ¿no? Entonces vamos a empezar. 4 personas es 0.04%. 80 personas es 0.8 y ya habíamos quedado que 100 personas es 1. ¿Sale? Entonces, esto es para poder calcular porcentajes de acuerdo al 100%. Siempre debemos de saber cuál es como nuestro 100% para poder estar realizando esta regla de 3 para esta tablita. ¿Sale? Entonces, esto es el porcentaje. Bien. ¿Qué pasa entonces en la tabla 1? ¿Qué pasa con los kilogramos de basura con respecto al número de personas? Aumenta. Ya quedamos que aumenta las personas, aumenta lo que es los kilogramos de basura recolectados. Entonces, si aumenta en ambos, es una proporción directa. Después, establece una relación matemática que te permita realizar dichos cálculos. Pues lo sacamos con la regla de 3. Entonces, en este sentido, podemos establecer esta relación, la regla de 3, para poder estar realizando los cálculos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si lo quieren poner de otra manera, pudiera ser 100 por 100, 100 por 100, y lo que me dé de resultado de 100 por 100 entre 10,000, ¿sale? Que serían entre 10,000. Esta sería la relación matemática, ¿no? Bien, entonces, siguiente. Por lo tanto, con respecto a la tabla 1, se podría decir que existe una proporción directa, ya lo habíamos comentado, porque ambos aumentan. En la tabla 2, ¿qué sucede con el número de horas cuando el número de personas aumenta? Va disminuyendo, ¿sale? Por lo tanto, con respecto a la tabla 2, se podría decir que es una proporción inversa, ¿sale? ¿Por qué? Porque mientras uno aumentaba, la otra disminuía, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué es la proporción directa? Es directa si relacionan magnitudes en la que al aumentar una, también lo hace la otra. Y al revés. Si disminuye una, también disminuye la otra. ¿Sale? Pero todas, o más bien las dos deben ir al mismo sentido, ya sea aumentando o disminuyendo. Proporción inversa es inversa si implica una relación de magnitudes en que al aumentar una, la otra disminuye. Aquí es al contrario. Aumenta una, la otra disminuye. Y al revés y viceversa. Puede disminuir y la otra aumentar, pero siempre van en sentido contrario, ¿sale? Bueno, pues esto ha sido todo en cuanto a proporcionalidad. Gracias y saludos.